¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Estamos de vuelta con ustedes y notarán, ya habrán notado que en este momento no nos acompaña nuestro conductor estrella, don Armando Reigadas. Él se encuentra en una misión especial de padre de familia, así es de que lo esperamos pronto. Y bueno, pasemos de lleno a nuestro tema. Nos acompaña de nuevo la doctora Ruth Zabaleta, una persona que es periodista, opinadora, escribe, pero sobre todo defensora de los derechos humanos. Y tenemos también a Alejandro Envila, académico, periodista y ya un colaborador nuestro asiduo a Conexionistas. Y déjenme comenzar por este tema porque yo no sé si lo abordamos desde el enojo o desde la tristeza. Son estos temas en donde a mí particularmente me parece que este asunto de hablar de sucesión presidencial es justamente una cortina de humo para no hablar de las responsabilidades que tocan. Y me quiero referir justamente al tema, al lamentable tema que vimos en estos días de los indocumentados guatemaltecos, centroamericanos, sudamericanos, algunos de ellos, que mueren en Ciudad Juárez. Ustedes vieron el video. Este es un tema nacional y en Conexionistas no podemos dejar pasar estos asuntos. Entremos de lleno para reflexionar en Ruth, Alejandro, qué es exactamente lo que deberíamos de estar anotando, pero sobre todo, qué podemos hacer como ciudadanos para que este tipo de cosas no se queden en comentarios de lo sentimos mucho, estamos con ustedes, nos dolió enormemente. Si bien eso es importante, pero siempre será insuficiente. Pues gracias por acompañarnos. ¿Quién quisiera comenzar? Doctora Ruth. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, no soy periodista, pero ya me hiciste periodista. Ya te hice periodista. Bueno, no importa, aquí somos No, todos. para que nuestros amigos que nos escuchan no vayan a decir que me estoy adjudicando títulos que no me corresponden, Tienes pero toda la razón. pues sí escribo algunas cuestiones cada semana en el Excelsior. Y en este caso de los migrantes, desde que comenzó la administración se han hecho críticas muy severas respecto a la política pública de migración. Hay dos problemas con los que surge la política pública de migración y es, en primera, que no hay política, pero el presidente López Obrador cuando entra de presidente empieza a promocionar que aquí en México los migrantes pueden venir están las puertas abiertas y empiezan a llegar miles y miles de migrantes y eso ocasiona una crisis de migración. Estados Unidos responde, ya lo vimos hoy con el libro de Mike Pompeo, que dice que hubo un acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard respecto a que estos migrantes iban a ser contenidos en el país. Incluso hubo una confrontación muy fuerte con la ex embajadora Bárcena por precisamente estos dichos del libro, que él los desmintió y ella decía que pues sí era verdad que era esa la política. Y lo que hemos visto en la práctica es que así es, esa es la política. ¿Cuál es el problema aquí? El segundo problema es que, aparte de que no hay una política pública de migración, están divididos los funcionarios públicos respecto a este tema porque en este momento, echándose la pelotita, ¿quién tuvo la culpa de los 39 pues migrantes que se quemaron en este lugar que decían que era un albergue y que resultó que en Ciudad Juárez pues no era un albergue, sino era pues un lugar en donde los recluían y estaban encerrados? Es que es un acto criminal. Están ahora divididos, pero porque Marcelo Ebrard, que es el canciller, ha estado adjudicándose la política pública de migración cuando le conviene en términos de promoción pública. Por ejemplo, si le dan becas temporales de trabajo, pues él dice que la Cancillería es la que los consigue, si logran algún acuerdo para algún apoyo económico, etcétera, ¿no? Pero la otra parte es la responsabilidad jurídica la tiene la Secretaría de Gobernación y el propio Ujú. secretario de Gobernación es el que acusa al canciller de decir que él es el responsable de lo que sucedió en este momento, pues precisamente porque ha estado el canciller queriéndose pues promocionar públicamente en este asunto de tener la política pública, él como pues responsable político, no jurídico. ¿Cuál es el problema aquí? Que al no haber un responsable, una cabeza responsable de los dos ámbitos, tanto el jurídico como político, pues suceden estas cosas que se han viciado con las candidaturas, Ujú. que como bien tú comenzaste diciendo, pues una cortina de humo, pero no, o sea, el problema es que en realidad están ahorita las disputas internas entre los, pues, principales
integrantes del gabinete respecto a quién va a ser su candidato para el 2024 y ya no hacen caso de estar al frente de todos los problemas que tienen y que asumen pues a veces políticamente por conveniencia, pero otras veces no las asumen aunque jurídicamente sean los responsables, como el caso del secretario de Gobernación. Esta campaña, pues, que se ha pues desbordado desde que el presidente dijo que esas eran sus corcholatas, ha afectado muchísimo la política interna del país y vemos a un canciller frívolo promocionándose, firmando libros mientras estaba el asunto de los migrantes que estaban quemando y él pues haciendo como que pues no escuchó ni vio. El otro, el secretario de Gobernación, seguramente enojado, deslindándose del problema porque pues por lo que ya dijimos, y de parte del presidente, pues solamente le dedicó 2 minutos al asunto de que se habían quemado los migrantes, minimizando el problema. ¿Cuáles son las consecuencias? México tiene firmados sendos acuerdos internacionales respecto a la responsabilidad de proteger los derechos de las personas, y en este caso de las personas migrantes. Entonces, aquí el problema es que el Senado de la República, que es el responsable de la política exterior y de hacerlos rendir cuentas a estos funcionarios y de la política pública que no está funcionando, en lugar de como órgano unirse y exigir cuentas, ayer los vimos peleándose, confrontándose también entre ellos, porque también ya la mayoría morenista y sus aliados ya tienen sus preferencias de quién va a ser su precandidato al 2024 y la oposición, pues sin gran fuerza, no exigió, creo yo, que les faltó un poco ahí de mayor énfasis en citar a los funcionarios responsables y hacerlos rendir cuentas, por lo menos que den una explicación de qué es lo que sucedió. Tenemos incógnitas, ¿no? De quién es la empresa que está de responsable. Ya se filtró que es una empresa de Nicaragua. No lo sabemos, yo no sé a ciencia cierta si verdaderamente sea así o no, todavía está viéndose la investigación. Y en segundo lugar, Edgar, me parece importante aquí, Alejandro, el papel de los diputados migrantes. Por primera vez en esta legislatura tenemos un número importante, creo que eran 5 o 6 diputados migrantes que no los hemos escuchado decir, esta boca es mía, ni cuando se han muerto los migrantes Cierto, por accidentes en los trailers, ni cierto. asfixiados, ni quemados, ni nada. O sea, ellos no dicen nada, no representan a nadie, no han dicho nada. Son Solamente floreros. es el logotipo de decir que son representantes de los diputados de los migrantes, pero no han actuado como tal. Entonces, la problemática es muy grave. El problema mayor me parece que, pues, es una falta a la protección de los derechos humanos, pérdida de vidas, triste, frustrante, muy doloroso ver cómo pues las familias, no solamente ahorita que se quemaron, sino ya denuncias que estuvimos escuchando, se han estado destapando las denuncias de lo que les ha estado pasando a cientos de migrantes, de cómo los han secuestrado, cómo están extorsionando a sus familias y cómo los encuentran luego muertos, ¿no? Ya ni quiero decir las palabras con las que han estado haciendo las denuncias los representantes de las organizaciones no gubernamentales. Y lamentablemente, cuando estos representantes de las ONGs levantan la voz, pues también son reprimidos. O sea, en esta administración ya llevamos más de 15 personas que son representantes de organizaciones no gubernamentales, pues que pierden la vida defendiendo cuestiones de medio ambiente, de migración, de desaparecidos, incluso las propias madres de las mujeres que están desapareciendo, que ahora se ha incrementado el número de mujeres que se desaparecen. Bueno, pues hay una represión muy fuerte, una falta de garantías de los derechos humanos de las personas y una cortina de humo yo sí ahí creo que una cortina de humo con la popularidad del presidente. No importa lo que pase, él sigue siendo muy popular y entonces eso le ha permitido pues estar actuando autoritariamente y deslindarse de este tipo de problemáticas como si no fuera él el responsable, el presidente y su gabinete, de estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y preocupante porque pues hablamos de personas en total vulnerabilidad. Son seres humanos que no tienen, están en un país ajeno, que no tienen conocidos, que no tienen recursos y que llegan a lugares inhóspitos, que son maltratados en sus trayectos y bueno, termina en esto. Alejandro, tú qué puedes observar al respecto? A ver, yo empiezo por diferir de la doctora Zabaleta. Yo creo que sí hay una política pública en materia migratoria, definida desde la Presidencia de la República y negociada con los Estados Unidos,
por el canciller Marcelo Ebrard, pero definida desde la presidencia de la República. Esa política pública convirtió a México en el patio trasero y en la policía migratoria de los Estados Unidos en tiempos del presidente Donald Trump. El presidente Biden dijo que iba a acabar con ese trato injusto, inhumano y todo lo que quieran hacia los migrantes. Lo cierto es que no acabó con él y acabó haciendo lo mismo que hizo Donald Trump, negociando con México, negociando con el presidente mexicano, representado, insisto, por Marcelo Ebrard, efectivamente, que México siguiera siendo la cortina que contuviera las oleadas de migrantes que vienen de México muchos y de Centro y Sudamérica muchos más todavía. Creo que está claro que nos convertimos por decisión de esta administración. El problema migratorio viene de más atrás, pero esta administración decidió negociar y utilizar la política migratoria como una forma de pactar con los Estados Unidos para que, no sé, creo que entre otras cosas, aguantaran las pataletas, las bravuconadas, e incluso los retos del propio presidente López Obrador en materias como el libre comercio, por ejemplo, las recurrentes violaciones al Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Los Estados Unidos, bueno, las han dejado ahí mientras México no las han llevado a paneles de controversia, no las han llevado a la imposición de aranceles que podrían legalmente. ¿Por qué? Pues porque estamos como país violando el Tratado de Libre Comercio con diferentes medidas. La energética es una nada más, una, hay más. Pero bueno, mientras México sirva como la contención del problema migratorio a los Estados Unidos, ellos están dispuestos a hacerse sordos y ciegos ante el giro en la política comercial del gobierno mexicano. ¿Sí? Creo que esa es la política pública en materia migratoria que está hoy vigente en México. Ahora, seguramente el presidente López Obrador no pensó que esto iba a acabar en una tragedia, y es una tragedia anunciada. A ver, la otra parte, fue, guste o no guste, fue el Estado mexicano el responsable de la muerte de estas 39 personas. A ver, son migrantes, fueron detenidos por agentes del Estado mexicano, recluidos, efectivamente sí, son albergues, son centros de detención migratoria, para efectos prácticos son cárceles para migrantes. Están privados de su libertad y resulta que están bajo la responsabilidad del Estado mexicano que los detuvo. Sus agentes los detuvieron. Eso hace directa y legalmente responsable al Estado mexicano de su seguridad. Cuando a ti, a mí, a Ruth, seguramente nunca le ha pasado y no le pasará, nos detiene un policía o un militar o un agente de lo que sea del Estado mexicano, el Estado mexicano se vuelve el responsable de nuestra seguridad personal. Vamos, esa no es una teoría. Así está la ley, así están los tratados internacionales y es perfectamente lógico. Bajo la guardia del Estado mexicano, 39 personas murieron en un centro de detención migratorio o llámale, puede ser el campo militar número 1 si quieres. Y hay casos y varios. Uno muy famoso, el caso Radilla, en los que México ha sido condenado porque bajo la responsabilidad de sus fuerzas del orden, alguna persona murió o desapareció. El caso Radilla es un caso de desaparición forzada de un paisano de Ruth Zabaleta, de allá de Guerrero. Pero bueno, ahí están los casos, ahí está la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha condenado a México, y seguramente esto va a llegar allá y lo van a condenar porque no hay para dónde hacerse. Ahora, o sea, vamos, yo no voy a decir que fue un crimen de Estado,
pero sí el Estado mexicano fue el responsable del deceso de estas 39 personas que, como Edgar bien dices, a ver, no son números, son personas. Y nosotros somos un país que expulsa personas. Esto le pudo haber pasado. Nos quejamos y nos rasgamos las vestiduras hablando de lo mal que trata la patrulla fronteriza, la Border Patrol, a los mexicanos en los Estados Unidos, de que los metían en jaulas, de que los separaban a los niños y a los padres. A ver, como Estado, con esto probamos que no somos mejores que los americanos, que tratamos a los migrantes justo como dijimos, como el presidente López Obrador prometió que no los iba a tratar. ¿Por qué? Porque estableció una negociación y esa es su política migratoria. O sea, eso es lo que somos hoy. Ahora, ¿quién es el responsable? Pues aquí hay dos responsables. Bueno, hay tres responsables. Sí. Adán Augusto, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, que efectivamente, ahí sí coincido con Ruth Zabaleta, ha sido el negociador. Y por supuesto que ha construido su precandidatura en función de esos encargos, para los que es bueno, ¿no? Es el milusos del gabinete. Y por supuesto que se valió de que siendo el secretario con más mundo de todo el equipo, y el único al que no se le enredan las palabras cuando tiene que hablar con un extranjero, pues para eso lo ha usado el presidente. Y él fue el negociador. Pero Marcelo no actuó solo. Y él lo dijo ya alguna vez. A ver, él actuó bajo instrucciones del presidente de la República. Entonces, el otro responsable es el presidente de la República, Adán Augusto, Marcelo y el propio presidente, que fijó esta política migratoria que nos convirtió en un país, pues somos la Border Patrol desde el Suchiate de los Estados Unidos. Para eso sirve la Guardia Nacional, para eso sirve el Instituto Nacional de Migración. Pero a ver, Adán Augusto, ¿por qué es responsable? Pues porque Marcelo negocia la política migratoria con los norteamericanos y establece, de acuerdo a un decreto presidencial, se vuelve el responsable como canciller de los acuerdos migratorios y de las condiciones de la política migratoria interna. Eso es cierto, eso lo vuelve responsable. Nada más que hay otra cosa. Hay un documento que se llama Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que vale y pesa más que un decreto presidencial, porque esta fue aprobada, la Ley Orgánica fue aprobada por los legisladores, y ahí el responsable administrativo y legal del Instituto Nacional de Migración y de la política migratoria se llama Adán Augusto. Bueno, es el secretario de Gobernación, en este caso Adán Augusto. ¿Sí? Marcelo no maneja el Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño no acuerda con Marcelo Ebrard, acuerda con el secretario de Gobernación. El presupuesto está en la Secretaría de Gobernación. Las condiciones infrahumanas que, como dice la doctora Zabaleta, estamos conociendo, en las que mantenemos a los migrantes, esas las define la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Entonces, claro que es responsable. Marcelo es responsable político, el otro es responsable legal. Los dos son responsables. Y el jefe de los dos, que fue el que definió esta desastrosa política migratoria, que es el presidente de la República, también es responsable. A ver, algo nos debe decir el hecho de que van 2 días seguidos que el presidente no quiere hablar del tema y no les permite a ellos hablar del tema. Manda a Rosa Isela Rodríguez a una conferencia vespertina para que hable del tema. El presidente creo que está consciente de que cometió un error grave, de que su apuesta le estalló. Le pagó mucho, hay que reconocerlo, porque tanto Trump como Biden lo han dejado hacer y deshacer, y le han aguantado, insisto, bravatas, pataletas, valentonadas, pero bueno, ya pasó lo que podía pasar, ya ocurrió una tragedia. Entonces, ahí no hay un responsable, hay 3, y por supuesto, para terminar, esto está politizado y inmerso en el tema de la sucesión. Adán Augusto acusa a Marcelo
Marcelo dice, no voy a hablar de esto. A ver, es una infamia que lo llevemos al tema sucesorio. Se está defendiendo, por supuesto, y para eso es bueno. Y hay interpretaciones que dicen, vamos, dentro del equipo de Claudia Sheinbaum están aceleradísimos, Y encantados, ¿no? impulsando la tesis muy sólida además de que los dos son responsables, porque eso los elimina a los dos, los afecta a los dos. Y bueno, Tlaloc ayer le dio una dosis de realidad a la jefa de gobierno y corcholata favorita, porque pues, ayer llovió muy fuerte en la Ciudad de México, y tan fuerte que llovía al interior del metro, ¿eh? Nada más para que vean, el metro sigue siendo el talón de Aquiles de Claudia. Ella no está exenta y lo dijo muy bien Ruth, a ver, el presidente abrió la sucesión antes de tiempo, todos están preocupados por su candidatura y todos están haciendo muy mal su trabajo como funcionarios. Claudia gobernando mal la Ciudad de México, Marcelo con una pésima condición de canciller. Y bueno, Adán Augusto, ¿qué les podemos decir? Pero es que todos están ocupados haciendo campaña. A ver, yo creo que cuando yo les decía cortina de humo de justo la presidencial es eso. Independientemente de que pueda ser muy oportuno, nos distrae para mi gusto del problema real, que son las condiciones en las que México como país, con o sin presión de Estados Unidos, ¿no? Deben de tener mínimas condiciones en términos de derechos humanos para la gestión de ese problema complicadísimo que es el problema migrante, sea de mexicanos, sea de quien sea. Y como última pregunta, porque el tiempo se nos acabó, quisiera hacerles este planteamiento. Este tema tiene muchas aristas, pero uno de los, digamos, argumentos con más solidez que he empezado a escuchar y que he empezado a leer es que como los Estados Unidos han presionado al gobierno, como ya ustedes dijeron, ¿no? Como esta política exterior se limita, ¿no? A hacer esta barrera de contención del gobierno de Estados Unidos, entonces lo que toca es responsabilizar al gobierno de Estados Unidos porque no le ha dado los recursos a México para que se haga responsable de tener lugares adecuados, mínimamente adecuados, y una, digamos, política mínima de gestión de estos migrantes, ¿no? Que son los personajes más invisibles que hay en este momento dentro de lo que podemos ver en la política pública mexicana. A mí me parece que esa es otra gran trampa, porque independientemente de lo que Estados Unidos haga o deje de hacer, de la imposibilidad del presidente Biden para acordar este tema y cumplir con su promesa, independientemente de que hay una clara responsabilidad ahí, a mí me parece muy fácil y me parece también un poco cobarde asumir que ahora resulta que la responsabilidad es con mi socio con el que acabo de decir, porque no me da recursos para atendernos. Habría que revisar específicamente ese presupuesto, ¿no? Y la forma, porque este tema migrante, como ustedes ya lo dijeron, no nació con el presidente López Obrador, es un tema No, histórico que está ahí. Nos enteramos de estos eventos porque se filtró la imagen de las cámaras. No quiero imaginar todo lo que ocurre que desconocemos, que no tenemos idea porque no ha habido, ¿no? Pietaje que se difunda a pesar de estos medios sociales. Entonces quiero concentrarme con ustedes en eso. O sea, en esa responsabilidad que tiene el gobierno mexicano, independientemente de quién lo presione. Porque entonces, si no lo presiona nadie, el gobierno no va a hacer nada. no, a ver, Como no me presiona, no hagamos nada. no se Sabemos supone bien, que el gobierno es que México es un país soberano, dice el eh, presidente, independientemente de quién lo presione, tendría que definir su propia política para tratar de otra manera a los migrantes. A ver, lo que tú dices es muy interesante. ¿Cómo vamos a responsabilizar a los Estados Unidos porque no nos han dado un presupuesto que no le pedimos? Lo que México negoció a cambio de ser el policía migratorio de Estados Unidos no fue dinero. Debió haber pedido presupuesto, pero no pidió eso. Hizo un pacto político de otro tipo. A y, mí y, y déjame con mi gobierno y no te pues metas sí, conmigo y ahora, yo te hago este servicio. y aunque lo hubiera pedido, yo lo que quiero preguntarles concretamente es, sabemos que estas cosas tienden a irse al olvido. Por ahí ha habido algunos senadores que apuntalan y señalan que este es el Ayotzinapa del actual presidente de México. ¿Qué hacemos para que esto no quede en el olvido?
Bueno, antes de contestarte eso, hay que dimensionar el problema. Fíjate, se han capturado en estos 2 últimos años más de 80,000 migrantes. Primero. Segundo, se le redujo el recurso al área de atención a migrantes. O sea, en proporción de cómo está la problemática, se presentaron los cuadros de presupuestos y se demostró que se les había reducido no solamente a las instancias de gobierno que atienden la problemática, sino también a los organismos no gubernamentales, organizaciones que eran, pues, a final de cuentas, un apoyo para el gobierno, porque ellos Coadyuvantes. sí, en gran medida atendían a los migrantes. Hay 26,000, o por lo menos en su momento asignaron 26,000 soldados de la Guardia Nacional para estarlos reprimiendo. O sea, el dinero que debieron haber canalizado para darle atención a los migrantes lo usaron para la represión que han tenido hacia ellos, porque no los han podido contener. Sobre que no se olvide, no se va a olvidar. Yo creo que estos son de los temas, y coincido con quien haya dicho que esta era la Ayotzinapa del presidente. Yo también creo que este problema va a escalar a mayores porque los deudos de las víctimas en los otros países seguramente van a tener el apoyo de sus gobiernos para reclamar, porque ya escuchamos cómo empezaron a declarar exigiendo que se haga justicia. Este es un tema extremo, pero casi cada mes ha habido anuncio de tragedias contra los migrantes de manera masiva. Cuando no se voltea un tráiler y se mueren 50, encuentran a 70 asfixiados en otro tráiler. O sea, es un problema muy grave. Ya hay una crisis humanitaria y ya estamos en el centro de la atención internacional de la Corte, de la Suprema, de la Corte Interamericana y de otros países que han estado vigilantes, pues, de esta problemática de los migrantes. Entonces creo que sí puede escalar. Y desde México nosotros tenemos que seguir hablando del tema, lo que estamos haciendo en este momento, debatiendo este tema, bueno, platicándolo, porque yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro en Vila, en la gran mayoría estoy de acuerdo, cómo él lo ve, cómo lo valora, y hay que seguir diciéndolo, y que exigirle a los diputados y a los senadores que exijan más, que sigan con el tema. Me parece que esa fue la clave cuando lo de Ayotzinapa, que tanto la Cámara de Diputados, principalmente la Cámara de Diputados, no quitó el dedo del renglón y la oposición estuvo dándole vuelta al asunto hasta hacer responsable al presidente Peña Nieto, cuando desde mi punto de vista, que yo estuve en esa comisión, no era él el responsable, era el gobierno local, y sin embargo el gobierno local salió casi pues sin ninguna responsabilidad prácticamente, y se dedicaron a perseguir a los delincuentes que después liberaron cuando llegó esta administración, ¿no? Entonces creo que sí va a escalar el problema, que no va a ser cualquier cosa, que no se va a olvidar, que no es borrón y cuenta nueva, y que los deudos van a venir a exigir justicia, y que así como lo dijo el presidente en su discurso ayer sobre la democracia, que nada por encima de la justicia, estamos de acuerdo con él, nada por encima de la justicia, y hay que exigirle que sea justo, y que pues ni modo, se va a tener que someter al juicio popular, pero también al juicio de las instancias internacionales jurídicas para responder como Estado, como representante del Estado, pues como un ente jurídico que debe de rendir cuentas de la no protección de los derechos humanos de estas personas, ¿no? Mira, Edgar, Ruth, yo empezaría diciendo, digo, para finalizar, la migratoria es una promesa incumplida del presidente López Obrador, una trágica promesa incumplida del presidente López Obrador. Él prometió otra cosa, no prometió esto. No es un problema de dinero, pero va a tener que acabar en una compensación, pues yo creo que millonaria para cada una de las familias de los deudos. Recuerdo, y ustedes recordarán, Acteal, Aguas Blancas. Bueno, el secretario de Gobernación de aquel momento, en el gobierno de Ernesto Zedillo, era Emilio Choifet. Acabó renunciando, acabó renunciando, y además no tardaron mucho en renunciarlo por ese problema, por esa matanza, ¿sí? Aquí parece que pronto no va a haber una renuncia importante, y a ver, yo sí lo digo con todas sus letras,
la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración sería algo muy pequeño, ¿eh? Sería algo muy pequeño. Pero sí debería de renunciar inmediatamente. Por supuesto, por supuesto, para sí, que se sí. acelere la investigación, porque el hecho de que haya un funcionario que esté responsable del área ahí obstaculizando la investigación afecta No, mucho. sin duda. Por supuesto que Garduño debe renunciar o debe ser removido del cargo, pero con eso no se acaba el asunto, ¿eh? Yo también coincido con quien haya dicho, igual que Ruth, con quien haya dicho, pues este es el Lacteal, este es el Aguas Blancas, este es el Ayotzinapa del presidente López Obrador. Se había tardado en llegar, ya llegó. Insisto, y con esto termino, por algo, no es casual, el presidente atrapa todos los temas, batea todas las bolas y no deja que nadie más que él hable y luzca. Es un gobierno unipersonal. Sí, en esta ocasión dio un paso atrás, guardó a sus corcholatas y mandó a Rosa Isela Rodríguez a hablar del tema. Eso algo nos debe decir. El presidente sabe que está metido en un problema, lo va a librar, me queda claro, pero no lo va a librar sin costo y no va a ser rápido. Creo que esto ya marcó su administración. Estoy de acuerdo y pues no me queda más que agradecerles. Me parece que en Conexionistas, y ustedes están de acuerdo, estamos obligados a darle este seguimiento, no por las repercusiones políticas, sino por poner nuestro grano de arena a esta voz de estas personas que son invisibles, tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que es importante decirlo así. Gracias, Ruth, por estar de nuevo con nosotros. Ojalá y podamos conversar este y otros temas sobre derechos humanos contigo, porque me parece que es un tema de agenda que se nos olvida con este espectáculo de los bailes de las corcholatas y las taparroscas. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes y pues si me dan su cuenta de Twitter, sus medios sociales, ¿dónde los podemos localizar? Ruth, por favor. @Zabaleta_Ruth. @Envila Fisher. Y nosotros somos Conexionistas, nos pueden encontrar en Twitter en Conexionistas México, en Facebook en Conexionistas MX, en YouTube en Conexionistas México también y en Spotify como Conexionistas. La música que ustedes están escuchando es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, bueno, Alejandro Saborit, y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, y a ella le cuentan en Facebook como Sofía Reynoso. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.